y comprometer nuevamente el trabajo para seguir representando con altura y con transparencia a los cotopaxenses en la Asamblea Nacional. Asambleísta, y bueno, doble compromiso con la Maná, porque creo que con la votación alcanzada acá en el cantón del Subtrópico, la provincia, se alcanza esta reelección y suma también votos importantes para la candidata a la presidencia de la República que logró estar en la segunda vuelta. Mire, en términos porcentuales, en términos nominales, la votación que hemos obtenido a nivel de la provincia es bastante similar a la de las elecciones anteriores, entendiendo que ha habido un crecimiento y que hemos incrementado los votos también para el binomio, ¿no? La situación, digamos, política, el tablero político en esta ocasión era distinta. En las elecciones anteriores no tuvimos a un candidato que ya es presidente de la República, no tuvimos a un candidato, además, que es de aquí, de la provincia. Por lo tanto, no era, y sabíamos que no iba a ser una elección fácil, ¿no? Y efectivamente la Maná ha jugado un rol fundamental, lo ha venido haciendo desde hace tiempo, pero ahora ha consolidado, como digo, y se ha ratificado como el bastión de la Revolución Ciudadana en la provincia de Cotopaxi, y evidentemente eso no podemos dejar ni de reconocer, mucho menos de agradecer, y ahora estoy segura que en esta segunda vuelta que viene también jugará un rol fundamental dentro de todo este proceso electoral, que de hecho ya lo está haciendo con un compañero de la Maná siendo cabeza de la jefatura de campaña en la provincia de Cotopaxi, y eso es también el reconocimiento al trabajo y el reconocimiento a esa, o una reivindicación, digamos, a ese trabajo permanente, y más ahora que ha venido siendo reforzado en la Maná. Sí, y llama mucho la atención, tema de análisis para ustedes, es el tema de, porcentualmente la Maná es el cantón más alto en votación para la RC en Cotopaxi. Numéricamente también es un número agradable, porque imagina, para asambleísta en Cotopaxi, 16.000 en la Tacunga con 250.000 electores, y en la Maná con 39.000 electores, 13.000, es decir, campeones en la Maná. O sea, eso es algo importante que hay que tomar mucho en cuenta para procesos y actividades de la revolución. Por votación que ha sacado la Maná en los últimos procesos electorales, ¿no? Eso lo hemos revisado también, por eso le decía, nominalmente la votación en la provincia de Cotopaxi, estoy hablando del tema de asambleístas, se ha mantenido, bueno, ha reducido 2.000 votos más o menos, teniendo en cuenta que, como le decía, tenemos aquí candidato presidencial de la provincia y bastante fuerte, sobre todo en los cantones de la sierra, ¿no? En los cantones del subtrópico la situación es un poco diferente. Ya bien usted ha dicho en la Maná la votación que sacó la Revolución Ciudadana, no significando que no haya sido fuerte la contienda, no significando que los adversarios no hayan sido fuertes, sino también eso tiene que ver con el trabajo comprometido que han realizado los compañeros también en el cantón de la Maná. Pero, como le digo, la votación en general se ha incrementado en la provincia para la Revolución Ciudadana, ¿no? En términos generales. Lo mismo ha ocurrido en algunas otras provincias del centro del país, que a pesar de que no llegamos primeros, por así decirlo, porcentualmente y numéricamente hemos incrementado votos. Perfecto, estamos dialogando con la asambleísta de la provincia de Cotopaxi, Ana Herrera Gómez, de la Revolución Ciudadana. Bueno, ya asambleísta, dentro de el trabajo ya que están realizando en la Asamblea Nacional, hay importantes temas. El tema de la cuestión de la reconocer al dólar como moneda oficial del Ecuador, esta situación que se ha manejado también en la parte política, ¿no? Les señalan, les acusan desde varios sectores que la Revolución Ciudadana siempre tenía la intención de desdolarizar el país. Señalaban una declaración de la candidata presidenta Luisa González, del mismo candidato a la vicepresidencia, el señor Diego Borja. ¿Qué de razón hay de aquello? ¿Hay verdad en aquello? ¿Ustedes querían desdolarizar al Ecuador? Para nada, sería un absurdo pensar que en este momento vamos a desdolarizar el país, sería la solución a los problemas que tenemos. Nada que ver, lo que hay que hacer es fortalecerla, lo que hay que hacer es dinamizar la economía, lo que hay que hacer es mejorar el circulante que haya en este momento en el país. Pero no es nada de lo que tengamos que asombrarnos, Lenin, porque cada vez que hay elecciones saltan con el mismo cuco, ¿no? Con el mismo miedo de que la Revolución Ciudadana va a desdolarizar, y no sería solo irresponsable, sino que sería asesino, por así decirlo, a la economía del país. Y tanto es así que en el 2021, en el periodo del 2021, el ahora alcalde de Quito, el ex compañero legislador Pavel Muñoz,
presentó un proyecto de ley para una enmienda constitucional donde reconozca de manera oficial el dólar como moneda ecuatoriana. Con esto se elimina cualquier posibilidad de que nos estén diciendo constantemente que vamos a la desdolarización. Asambleísta, ¿murió la idea ya de la creación del sucre? Porque esa era una moneda que en la presidencia del economista Rafael Correa decía que era la integración de Latinoamérica. Bueno, recordemos que en ese momento la UNASUR tenía una conformación distinta y estaba institucionalizada. Ahora mismo la UNASUR no existe como tal, digamos, ¿no? Más que en el nombre, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero a lo que me refería es a que esa enmienda, y volviendo al tema que hablábamos antes, esa enmienda constitucional fue presentada en el 2021 por el asambleísta, en el 2021 por el ex asambleísta Pavel Muñoz. Ahora se ha vuelto a poner ya en tratamiento. El día de hoy precisamente lo vamos a tratar en el Pleno de la Asamblea Nacional para que se conforme una comisión multipartidista que lleve adelante esta enmienda constitucional, que realmente es muy sencilla, simplemente cambiarle la Constitución para que diga que la moneda oficial es el dólar y no el sucre. Y con esto ya quedaría resuelto y quedaría, como digo, integrado en la Constitución para que no haya ninguna duda siquiera o ningún maniqueo o ninguna manipulación respecto de si se va a fortalecer o se va a mantener o no la dolarización en el país. Nosotros lo hemos dicho, Luisa lo ha mencionado también, que nosotros lo que queremos es fortalecer la economía en el país. Anita, en el tema del proceso político electoral, Pachacuti en Cotopaxi sacó la segunda mejor votación presidenciable, luego la revolución. Ya se ha buscado la forma de poder abrir o entablar diálogo con el MIC, porque hay que ser claros y honestos. En Cotopaxi la fuerza es el movimiento indígena y campesino. Esa es la fuerza de Pachacuti. Pachacuti como estructura política depende de ese movimiento que es un movimiento, el movimiento indígena y campesino. ¿Hay acercamientos ya para entablar diálogos? Por supuesto, hay acercamientos, no hemos descansado, hay acercamientos en todos los niveles. Ustedes recordarán que el mismo día en el que se conocieron los resultados electorales, ya la compañera Luisa González hizo pública su intención, digamos, de tender puentes y de poder conversar. El señor Issa ha hecho también algunos pronunciamientos públicos, lo han hecho también algunas otras organizaciones, lo harán además en los próximos días. Nosotros hemos, por supuesto, estado en conversaciones y en acercamientos permanentes porque ahora, como digo, no se trata de tener o de defender una postura política, se trata de defender un proyecto país. Hay que tener sentido de urgencia, de patria en este momento y saber qué es lo que nos estamos jugando. Y hemos recibido, pues la verdad, bastante apertura por parte de las organizaciones. Usted bien ha indicado, el movimiento indígena de Cotopaxi es el que marca un poco la pauta. Pachacuti, que evidentemente es el brazo político del movimiento indígena, pero también hay que entender que no todos los que forman parte del movimiento indígena son necesariamente de Pachacuti. Por lo tanto, ahí hay que hacer conversaciones en todos los niveles, que además van por muy buen camino. Qué bueno. Petro Noboa, ¿qué le dice a la bancada de la Revolución Ciudadana? Nosotros iniciamos, no de ahora, habíamos denunciado ya desde algún tiempo algunas irregularidades para que desde la Agencia de Regulación Hidrocarburífera se puedan tomar algunas medidas, no se hicieron y ahora ha saltado a la luz, digamos, todo lo que tiene que ver con Petro Noboa y los negocios que tiene el hermano del presidente Noboa en este sentido, ¿no? Llama la atención que tan solo 3 meses después de haberse posesionado el presidente Noboa, su hermano logra constituir una empresa que generalmente suele demorarse más de un año, ¿no? Y lo que llama además poderosamente la atención es que en un tiempo récord se le otorgan los permisos para la concesión y para la comercialización de combustible. Normalmente este trámite suele durar entre 6 meses y un año. Y agárrense de las sillas. ¿Saben cuánto duró el trámite para la concesión del permiso en el caso del hermano del presidente Noboa? Menos de 24 horas. En menos de 24 horas le concedieron un permiso que normalmente tarda entre 6 y un año en concederse, precisamente para tener todo un análisis respecto de lo que esto significa. Y lo que nos llama también la atención es que en el proceso, porque como le digo, es un proceso de fiscalización que ya lo estamos llevando adelante como bancada, que se conoció esta semana en la Comisión de Justicia, a la que se solicitaron que puedan participar las autoridades y como se ha hecho ya costumbre, nunca vienen a dar la cara. Lo único que queremos es que nos expliquen, por ejemplo, por qué se anularon alrededor de 6,000 facturas
cuando esto significa un perjuicio al Estado, significa un perjuicio al SRI, sería evasión tributaria. Si ustedes, que son pequeños emprendedores, que son pequeños comerciantes, nosotros, cuando queremos anular una factura, realmente es un vía crucis. Imagínense cómo fue anular alrededor de 6.000 facturas para intentar justificar la compra de combustible que bajo ningún concepto se justifica, porque resulta que la empresa Petronovoa factura oficialmente, por así decirlo, cerca de 90.000 galones de combustible. Sin embargo, lo que aparece que compró son más de 1 millón de galones. ¿Qué pasó con esa diferencia? ¿Dónde está esa diferencia? ¿A dónde fue? ¿De dónde fue? Y eso significaría que presuntamente hay ahí un delito de contrabando de combustible subsidiado que se está comprando y que se está vendiendo. Así Anita, que, ustedes, hay en las redes sociales y todo, está el pronunciamiento de la bancada, por eso decía, y Petronovoa, porque la bancada ayer se pronunció. Pero, ¿se pronuncian con Petronovoa y hacen silencio con el AAA? Nosotros hemos dicho y hemos empezado, recordemos, insisto, que esto fue una fiscalización que llevamos desde hace mucho tiempo, incluso antes de que salga a flote o que sea de conocimiento público el caso de lo que usted menciona, ¿no? AAA. Y que también estaban incluidos ahí algunas otras acciones, que eso es lo que no se dice. Pero nosotros lo que estamos indicando en este momento es que perfecto, se hagan los procesos de fiscalización en cualquiera de los casos, pero que se haga con la misma rigurosidad, que se haga con la misma transparencia y que no se aplique o no se pretenda aplicar justicia dependiendo de si uno es más afín o del otro no es afín. Porque el cometimiento de delitos es igual para cualquier ciudadano, independientemente de quién sea. Y es además vergonzoso y escandaloso todo lo que está ocurriendo con el caso Petronovoa, que no se está diciendo, además, con el antecedente ahí de que hubiese o podría haber un presunto tráfico de influencias a gran escala, de que hay evasión de impuestos, de que hay evasión tributaria, de que hay peculado incluso, y que de esto no se esté hablando, de esto no se esté diciendo absolutamente nada. Cuando le digo, es escandaloso que en tiempo récord se haya constituido la compañía, se le hayan otorgado los permisos y que no se justifique el volumen que se está comprando y que se está vendiendo, porque no coincide, no es el mismo lo que está en los registros oficiales que lo que luego se está comercializando. Asambleísta, otro tema que se debatió en la Asamblea Nacional y que ustedes apoyaron fue el tema de la intervención militar o el apoyo de ejércitos extranjeros en cuanto a la seguridad y el acompañamiento al ejército ecuatoriano. ¿Esto conlleva también la instalación de bases militares en el país? Para nada, para absolutamente nada. Lo que se aprobó en la Asamblea, eso es lo que se pretendía, digamos, en una moción inicial que fue presentado por el oficialismo, que luego nosotros en el Pleno de la Asamblea Nacional, y digo nosotros junto con las otras fuerzas políticas, presentamos una moción previa y decimos, claro, o sea, en ningún momento se ha negado o era potestad exclusiva del Ejecutivo poder aplicar los mecanismos necesarios para que haya cooperación internacional, que es distinto, absolutamente distinto, a permitir que sean militares o fuerzas militares extranjeras que vengan a instaurarse en el país. Lo que estamos diciendo es, por supuesto que le abrimos la posibilidad a que tengamos cooperación internacional para la lucha en contra del narcotráfico. Nunca nos hemos negado, lo hemos dicho antes, y el presidente tenía todas las facultades, no necesitaba la autorización de la Asamblea Nacional, porque finalmente lo que se aprobó fue un exhorto que el presidente puede acoger o no puede acoger, pero él tenía los mecanismos constitucionales y no necesitaba autorización para llevar adelante la cooperación internacional en el caso de delitos de narcotráfico. Lo que ha hecho la Asamblea Nacional es decirle, ok, nosotros estamos de acuerdo, pero tienen que informarnos de manera periódica cuáles son los avances, en qué condiciones va a ser esta cooperación internacional, nosotros qué vamos a recibir, nosotros qué vamos a poner, nosotros qué vamos a tener como resultado y cuáles van a ser, insisto, los resultados efectivos de esa cooperación eficaz internacional para la lucha contra la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico. Creo que eso es lo mínimo, ¿no? Así que en ese documento que fue aprobado en la Asamblea Nacional quedaron establecidos claramente cuáles van a ser los plazos en los que el Ejecutivo deberá rendir cuentas a la Asamblea Nacional o deberá informar a la Asamblea Nacional respecto de los actos y de las acciones que se estén llevando adelante con esta cooperación internacional para la lucha contra el narcotráfico. Anita, luego de la segunda vuelta, ¿será posible reunirse los 4 asambleístas de Cotopaxi para armar una denominada Agenda Cotopaxi? ¿Será posible luego de la segunda vuelta? Porque estos momentos están ocupados en esto de la segunda vuelta.
Ni siquiera deberíamos esperar a la segunda vuelta. Hay temas que son urgentes. La nueva asamblea se va a instalar el 14 de mayo, como manda la Constitución, pero para entonces ya deberíamos nosotros, y les hago además un llamado público a los otros 3 legisladores para que nos podamos sentar en una mesa de trabajo a coordinar acciones que son necesarias para la provincia. Insisto, aquí evidentemente todos tenemos una postura política, todos representamos a una organización política, pero debemos despojarnos, digamos, de esas posturas políticas y ponernos a trabajar en cosas que son básicas para la provincia. Por ejemplo, ¿qué? Podemos legislar solo para la provincia, pero a las leyes que vayamos presentando y a los temas que hay que fiscalizar, debemos tener una acción común. Así que yo les invito a que nos pongamos la camiseta de Cotopaxi y trabajemos de manera coordinada. Por ejemplo, ¿qué temas serían fundamentales de empezar a dialogar con los nuevos legisladores para el próximo periodo? Mire, cualquiera de las 2 fuerzas políticas va a estar en la presidencia en las próximas elecciones, y ahí va a ser importante la voluntad política que podamos tener para mejorar, por ejemplo, temas fundamentales como la salud. El sistema de salud pública, la red de salud pública en la provincia de Cotopaxi debe ser declarada en emergencia, y debe ser declarada en emergencia porque la infraestructura que tiene la red de salud pública en la provincia de Cotopaxi realmente es precaria. Y a esto, si le sumamos la falta de insumos, la falta de medicamentos, la falta de personal, ahí hay médicos que no hay médicos especialistas, que no hay, digamos, el número de médicos y de profesionales de la salud adecuada para poder atender a la cantidad de la población que tenemos en la provincia. Lo mismo ocurre con los temas de educación, y esto pasa, por supuesto, por la voluntad política del Ejecutivo, pero también por lo que podamos hacer desde la Asamblea Nacional, desde la legislatura, en temas de fiscalización que nos permitan tener los elementos necesarios para decir estos cambios son los que se deben hacer de manera urgente. Asambleísta, días atrás responsabilizaron políticamente al ministro de Defensa en el caso de las Malvinas. El día de ayer una denuncia también de un medio de comunicación digital empaña nuevamente la gestión del ministro de Defensa en cuanto a la adquisición de chalecos y cascos para el ejército ecuatoriano. ¿Habrá alguna pedido por parte de la Comisión de Fiscalización, o bueno, ustedes como asambleístas o como bloque, para que responda ante la Asamblea Nacional ante esta compra? Y otra, de que compran a un proveedor que está sancionado por incumplimiento. A un proveedor además que tiene registro como veterinario, ¿no? En efecto fue, teniendo en cuenta además que ya fue catalogado como desaparición forzosa el asesinato y la desaparición de los 4 niños de las Malvinas. Por supuesto que a la Asamblea Nacional le correspondía determinar las responsabilidades políticas, y quién es el responsable o quién es la cabeza es quien está al frente del Ministerio de Defensa en este caso. Por eso la Asamblea Nacional se pronunció. Y respecto de lo que usted menciona en este último punto de la compra de los chalecos de cartón, que además es algo, insisto, que se venía denunciando de hace tiempo, y qué bueno que además las propias autoridades y quienes están adentro o quienes están siendo parte, digamos, de este proceso hayan decidido, sabemos con las consecuencias que esto puede tener, denunciar lo que está ocurriendo, ¿no? Por supuesto que el ministro de Defensa tiene que rendir cuentas y tiene que explicar qué ocurrió con este contrato, porque se contrata con una empresa o con un proveedor que, como usted bien dice, no estaba habilitado y que ni siquiera cumplía con las condiciones y los requerimientos mínimos para poder llevar adelante estas compras. No estamos jugando con cualquier cosa, estamos jugando con la seguridad del Estado. Significa que estábamos mandando a nuestros militares que en teoría les teníamos para la defensa de la seguridad de los ecuatorianos, a que salgan a las calles sin ningún tipo de protección, totalmente expuestos, ¿no? Sin decirles realmente las consecuencias que podrían tener si se exponen, por ejemplo, a una bala o alguna otra situación. Entonces creo que esto es necesario, además, que transparentemos. No podemos seguir viviendo en un país de la oscuridad, en un país de la mentira. Necesitamos saber qué es lo que está ocurriendo, y por desgracia vemos como todos los días sale una nueva denuncia respecto de actos irregulares que se están llevando a través de los diferentes ministerios en este gobierno. Para cerrar este diálogo, asambleísta, bueno, se vienen los carnavales. ¿Nos acompañará en los carnavales tradicionales del Cantón La Maná, donde hay... Bueno, sobre todo hay que decir, hay respeto, y en cuanto al juego brusco usted no lo ve en La Maná? Bueno, ¿visitará La Maná en sus carnavales, Anita? Estaremos en La Maná, estaré en La Maná, no sé si necesariamente para los carnavales, pero me había comprometido ya
para estar en la conmemoración del 8 de marzo, en algunas actividades que se van a llevar en la ciudad de La Maná. Agradecer también a las organizaciones de mujeres que están llevando adelante estas iniciativas alrededor de, digamos, el activismo por el 8 de marzo. Me habían invitado también a los carnavales, en realidad nunca he estado, me han comentado que son unas fiestas realmente muy lindas, así que haré todo lo posible también por poder estar en La Maná en estos carnavales. Le agradecemos por acompañarnos. Un buen día a usted. A usted, Jorge, Lenin, por la invitación. Siempre será un gusto, un saludo cariñoso y a las órdenes siempre. Son las 6 de la mañana con 56 minutos. 4 minutos nos separan de las 7 de la mañana. Nos acompañó la asambleísta reelecta, la única reelecta. En la historia de Cotopaxi, ¿hace cuántos años ya no tenemos reelecto? Hace muchos años no tenemos reelecto, ¿no? No recuerdo en los últimos años, en los últimos procesos. En los procesos de la Revolución Ciudadana con Rafael Correa, ¿hubo reelecto? No creo que tampoco hubo reelecto. No recuerdo. Siempre cambiaban los cuadros. Siempre que, sí, nunca, no recuerdo reelectos. Ana Herrera Gómez es una de las reelectas en las últimas décadas, una de las primeras reelectas que tiene la provincia de Cotopaxi. 4 minutos y las 7 de la mañana.